Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición del aula Francisco Morán de la Sociedad Meteorológica Española. En esta ocasión el tema que nos concita es uno de los que tiene más tirón mediático. Es un poco la estrella, y no solo en el mundo del deporte, las Olimpiadas que están cerca y tal, que siempre acapara la atención, ¿no? Los récords y tal. Bueno, en este caso no vamos a hablar de los récords de las Olimpiadas, que no es nuestro tema, pero sí de los récords de calor en el clima y cómo les afecta el cambio climático. Para ello contamos con la presencia de una verdadera experta en España en ese tema, Ana Carmen Cebrián, que además forma parte de un equipo de la Universidad de Zaragoza de Estadística con el que yo he tenido el gusto de colaborar hace ya bastantes años y que han sido en España, pues yo creo, de los punteros en la aplicación de las técnicas estadísticas. Ellos son, además de la especialidad de estadística, a toda la ciencia del clima, ¿no? Y llevan muchos años. Luego, si no, que me corrijan luego Ana Carmen, pero yo creo que Jesús Abaurrea, yo creo por lo menos casi 30, que yo sepa, lleváis ahí en toda esa línea. Y entonces, Ana Carmen nos va a hablar efectivamente de un tema como los récords. Los récords. Ella nos explicará ahora con mucho más detalle, propiedades y demás, y herramientas estadísticas para su análisis. Pero yo simplemente quería añadir o decir una pequeña píldora aquí sintetizando. Los récords, efectivamente, es evidente que tienen mucho interés, pero sin embargo son bastante endebles desde el punto de vista estadístico para hacer inferencias, como pasa con los extremos o extremales en general, básicamente derivado de que las muestras son escasas, estamos en las colas de la distribución. Y luego, además, los récords son un objeto matemático, estadístico. Estoy hablando del sentido técnico de récord, que ya nos precisará ahora muy bien lo que es Ana Carmen, ¿no? Pero los récords tienen propiedades estadísticas que incluso en las series más sencillas que existen y que se toman como estándar, como patrón de referencia para los test. La más fácil es la serie que se llama de variables independientes e idénticamente distribuidas, o si se quiere una serie estacionaria en la que no hay ningún tipo de dependencia. Pues incluso en esas series las propiedades de los récords son a veces un poco paradójicas. Es verdad que la probabilidad de que un valor determinado en el tiempo n, digamos, sea un récord de una expresión muy sencilla, es 1 partido por n, decrece con n de una forma armónica. Bueno, eso puede ser previsible, pero es bastante, me parece a mí, más paradójico el hecho de que la probabilidad de que ocurran dos récords en dos posiciones distintas, por ejemplo, en la posición 10 y en la 20, son estadísticamente, o probabilísticamente, estocásticamente independientes. No tiene que ver el que haya ocurrido un récord en ese tipo de serie, la más básica, el patrón de oro, ¿no? Y eso a mí me parece, da que pensar, porque no se produce, digamos, un efecto sombra. El hecho de que haya un récord en la posición 14 no genera una zona de sombra en que haga que la probabilidad de que se aparezca otro en la 15 y 16 sea menor que luego. No, las cosas no van así. Por lo tanto, eso ya indica que tiene cierta sutileza estadística, que hay que estudiarlos, y en todo eso vamos a profundizar ahora dentro de un rato. Antes voy a leer brevemente el currículum de Ana Carmen, lo que nos ha enviado, que es un resumen, pero bueno, ella es licenciada y doctora en matemáticas por la Universidad de Zaragoza. Tras realizar una estancia postdoctoral en la Universidad Católica de Lovaina, obtuvo una plaza de profesora titular en el Departamento de Métodos Estadísticos de la Universidad de Zaragoza. Su línea principal de investigación está en la modelización y desarrollo de herramientas de inferencia estadística con aplicaciones al análisis de datos climáticos. En particular, su interés está en el análisis de extremos, utilizando distintas aproximaciones como exceso sobre umbral, los cuantiles de la cola superior de la distribución y récords, y su aplicación al análisis de extremos climáticos, tanto sequías, olas de calor, etc. Más recientemente ha trabajado en el análisis espaciotemporal de los fenómenos extremos, en el marco de modelos bayesianos. Para facilitar la utilización de las herramientas desarrolladas, la mayor parte de ellas están implementadas en las librerías de R, de lenguaje estadístico libre, software libre R, tales como NH-Poisson, INDEX-PP, etc., o Recortes. Este último nos lo va a comentar algo, que están a libre disposición en la plataforma CRAN de R. Su trabajo ha sido financiado por más de 10 proyectos de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, la CICIT y similares, que han contado con el apoyo de instituciones como la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Ebro. Y ha sido esos resultados de esos trabajos publicados en revistas científicas de alto impacto, tanto en el campo de la estadística como de la climatología. Así que, sin más dilación, doy el paso a
Ana Carmen Cebrián. Y, perdón, simplemente advertir antes que, como hacemos siempre, que por el tema de protección de datos, nosotros grabamos las charlas estas, las colgamos después en YouTube. Entonces, como cuando ella termine, habrá lugar a un coloquio para que se planteen preguntas, etcétera, pues que cada cual que decida intervenir, que regule un poco, digamos, el grado de exposición, bien sea encendiendo la cámara, bien sea solo con el micrófono, o incluso que planteen las preguntas a través del chat, que intentaremos darles entrada. Y sin más, cuando quieras, Ana Carmen. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Lo primero, agradeceros tanto por la presentación como por la invitación a estar aquí. Como has dicho, llevamos muchos años trabajando con el clima y siempre hemos contado con el apoyo de AEMET y de muchos meteorólogos. Entonces, bueno, luego agradeceré más específicamente, pero sí, la verdad es que llevamos mucho tiempo en este área porque nos gusta y porque pensamos además que es muy interesante. Bueno, como habéis visto, el título de esta charla empieza con una pregunta y de hecho voy a estructurar toda la charla pues, en torno a una serie de preguntas que creo que pueden ser interesantes en el marco del cambio climático, y voy a intentar explicar cómo hay herramientas estadísticas que nos van a permitir responder a esas preguntas, qué tipo de herramientas, vamos a verlas. Intentaré no entrar mucho, no aburrir mucho con detalles técnicos, y me centraré más también en los resultados y en las respuestas que obtenemos a esas preguntas aplicando esas técnicas, en concreto con datos de temperatura de España. La primera pregunta que vamos a hacer ¿es interesante analizar los récords de temperatura para evaluar los efectos del cambio climático? Bueno, voy a hacer un spoiler de la pregunta y voy a adelantar que sí, que de hecho vamos a ver que pueden aportar mucho. Eso nos lleva a una segunda pregunta, que sería: ¿son compatibles los récords que estamos observando con el hecho de que el clima sea estacionario? Y vamos a ver que tenemos una herramienta estadística bastante básica, que son los contrastes de hipótesis, en este caso contrastes de hipótesis basados en récords, que nos van a ayudar a responder a esta pregunta. Voy a hacer un nuevo spoiler. La respuesta va a ser, en este caso, no. Los récords que observamos no son compatibles con un clima estacionario. Y eso nos lleva a la tercera y última pregunta, que sería: bueno, ¿y podemos cuantificar los cambios que hemos observado y además cuantificar cuánto se desvían del comportamiento estacionario? ¿Qué diferencias hay a nivel espacial, a nivel temporal dentro del año? Bueno, pues vamos a ver que para responder a esa pregunta necesitamos una herramienta un poquito más sofisticada, que van a ser los modelos estadísticos espaciotemporales. Ese va a ser un poco el esquema de la charla. La primera pregunta es interesante analizar los récords de temperatura para evaluar los efectos del cambio climático. Bueno, todos vosotros sabéis que hay muchos estudios climáticos, basta con recordar cualquiera de los informes del IPCC, donde se muestran evidencias claras de los efectos del calentamiento global, principalmente en el comportamiento medio de la temperatura. Sin embargo, aunque en realidad los efectos más graves asociados al cambio climático suelen estar asociados a la ocurrencia de extremos. Sin embargo, los estudios sobre los efectos de los extremos o de la cola de la distribución no son tan numerosos. Existen, desde luego, pero no son tan numerosos. Como decía José Antonio en la presentación, seguramente una de las razones es que es más complicado hacer ese estudio. Primero, porque por definición vamos a tener menos datos, los extremos, los récords por definición van a ser escasos, y también metodológicamente suelen requerir técnicas un poco menos estándar. Las aproximaciones más habituales para analizar extremos climáticos seguramente os suenan, pues, desde
analizar los máximos por bloques, es decir, máximos anuales o máximos mensuales. También es muy habitual el exceso sobre umbral, el considerar como extremo aquellas observaciones que están por encima de un valor extremo. Pero, ¿por qué no utilizar los RECOs? Los RECOs también nos dan información sobre esa cola superior de la distribución de la temperatura. Bueno, pues de hecho, en realidad los RECOs son una medida muy útil para evaluar también los efectos del cambio climático en esa cola superior de la distribución. Y en particular va a ser especialmente útil el considerar los RECOs en cada día del año. ¿Qué quiero decir con los RECOs en cada día del año? Imaginaos, tenemos una serie temporal de temperatura diaria y la vamos a organizar, pues tenemos las 365 observaciones del primer año, luego las del segundo y así sucesivamente. Bueno, las vamos a organizar de forma matricial, es decir, estas de aquí serían las observaciones del primer año, la segunda fila las del segundo y así sucesivamente. Entonces, nos vamos a fijar ahora en las series columna. Cada serie columna va a ser una serie temporal que va a corresponder, pues la primera a las observaciones de la temperatura de los 1 de enero, la segunda a la de los 2 de enero y así sucesivamente. Lo que vamos a hacer es calcular los RECOs en cada una de estas series columnas, los RECOs en la serie de los 1 de enero, los RECOs en la del 2 de enero y así sucesivamente. De hecho, esta medida, el calcular la frecuencia de este tipo de RECOs, es una medida bastante utilizada por institutos climáticos de todo el mundo. Aquí en España por AEMET, pero también, por ejemplo, por el Copernicus Climate Change Service o en Estados Unidos. Es bastante habitual. Pero, ¿cuál sería la ventaja de utilizar RECOs frente a otro tipo de aproximaciones? Bueno, la primera ventaja, como ha comentado también José Antonio, es el gran efecto mediático que tiene la ocurrencia de RECOs. Aquí, desafortunadamente, en los últimos meses y los últimos años, estamos cada vez más acostumbrados a ver noticias de este tipo. Se ha batido un nuevo récord mundial, en España llevamos 9 meses seguidos con récords de temperatura, en fin, son bastante frecuentes. Y esto realmente, a nivel de obtener una concienciación de los efectos del cambio climático, este gran efecto mediático es una ventaja importante porque realmente ayuda a concienciar de este problema. Pero bueno, aquí nos vamos a centrar sobre todo en las ventajas metodológicas, que también las tiene. Por ejemplo, cuando definimos un récord, lo definimos siempre en base a los valores de la propia serie. Y esto va a hacer que podamos hacer una comparación justa entre los valores de los RECOs, por ejemplo, de series de diferentes localidades o incluso en series de distintos días del año, que obviamente tienen una distribución distinta. Muchas veces en Clima lo que hacemos para resolver ese problema es trabajar con series estandarizadas o con anomalías. En los RECOs no vamos a necesitar hacer eso porque, como decía, al estar el valor definido en términos de los valores anteriores, no necesitamos esa estandarización. Pero seguramente la ventaja más importante, que también la ha comentado José Antonio, es que la ocurrencia de los RECOs en series de variables independientes idénticamente distribuidas tiene unas propiedades probabilísticas muy determinadas que son conocidas y además que esas propiedades, luego las revisaremos, no dependen de la distribución de la serie original. Da igual cuál sea la distribución de la serie, las propiedades probabilísticas de los RECOs son las mismas en cualquier serie siempre que sea una serie de variables independientes idénticamente distribuidas. Claro, en un clima estacionario vamos a ver que, por ejemplo, las series de temperatura diarias, si el clima es estacionario, van a corresponder a una serie de variables I y D. Por lo tanto, esto
el utilizar esas propiedades probabilísticas nos va a permitir comparar la ocurrencia de los récords que hemos observado con las que deberíamos observar si el clima fuera estacionario, porque corresponde a esas propiedades conocidas. Y esto nos va a facilitar mucho, nos va a proporcionar herramientas de gran utilidad. Bueno, una vez que hemos visto las ventajas que nos ofrece el utilizar los récords, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Son compatibles los récords que observamos con un clima estacionario? Como os adelantaba antes, aquí vamos a necesitar una herramienta que seguramente todos conocéis, que son los contrastes de hipótesis. Recuerdo muy brevemente. Un contraste de hipótesis es una herramienta estadística en la que planteamos dos hipótesis que deben ser complementarias, lo que llamamos hipótesis nula o H0 frente a la alternativa o H1. Y la idea del contraste es que mediante unos cálculos probabilísticos vamos a poder tomar una decisión objetiva sobre cuál es la hipótesis entre la nula y la alternativa, cuál es la más plausible de acuerdo a la información que nos proporcionan los datos. En este caso vamos a desarrollar un contraste de hipótesis basado en los récords. Esta idea, la verdad es que no es una idea nueva. En la literatura estadística ya Foster y Stuart en 1954 desarrollaron un primer test basado en los récords y tampoco es nueva en el clima. Benestad tiene diversos trabajos donde trabaja con este tema y también José Antonio López Díaz presentó un trabajo más reciente, en este caso con aplicación a series de precipitación máxima. Bueno, vamos a repasar ahora empiezo un poco con el aspecto más técnico, voy a intentar ser breve y pasaremos ya a ver resultados. Vamos a revisar un poco cuáles son las propiedades probabilísticas de los récords. Primero la definición, simplemente dada una serie de variables normalmente observadas en el tiempo, decimos que una observación es un récord, que la observación X sub i es un récord si es mayor que todas las observaciones anteriores. Análogamente definimos el récord inferior, si X sub i es menor que todas las observaciones anteriores. Se puede ver, hay una relación que es muy sencilla y es que el récord mínimo se puede expresar en términos del récord máximo de la serie de variables en negativo. Esto es una ventaja porque quiere decir que todas las propiedades que vamos a ver de los récords superiores automáticamente son válidas también para los récords inferiores. ¿Qué variables vamos a utilizar para caracterizar la ocurrencia de récords? Pues vamos a utilizar básicamente dos. La primera son las variables indicadoras de récord, que no son más que variables binarias, es decir, I sub t, la variable indicadora de récord en el día t, va a tomar el valor 1 si la observación correspondiente es un récord y 0 si no lo es. Además de estas variables indicadoras de récord, otra muy sencilla es simplemente considerar el número de récords hasta un instante. Pues simplemente tenemos que contar el número de récords hasta ese instante, que es la suma de las variables binarias anteriores. Otra idea importante es lo que se llama el modelo clásico de récords, que no es muy sencillo, es simplemente los récords en series de variables independientes idénticamente distribuidas con una distribución continua. Como decíamos antes, en un clima estacionario, si consideramos las series de temperatura, ¿os acordáis esa distribución matricial que considerábamos las series columna de esa matriz que correspondían a cada día del año? Si el clima fuera estacionario, esas variables serían independientes porque están separadas entre ellas por un año y serían idénticamente distribuidas porque todas corresponden a la temperatura del 1 de enero o del 2 de enero, pero cada serie a un día. Y además, naturalmente, son continuas porque la temperatura es continua. Por lo tanto,
un clima estacionario corresponde a ese modelo clásico de récords. En ese modelo clásico de récords se verifican dos propiedades importantes. Una es que la probabilidad de récord la distribución de las variables binarias que definíamos antes es una distribución Bernoulli con probabilidad P sub t, donde esa P sub t es la probabilidad de récord. Y en cada día va a tener un valor diferente, que va a ser 1 partido por t. Pero insisto, esto es cierto para cualquier serie, no importa qué distribución tenga, siempre que sean una serie de variables idénticamente distribuidas. Y esto lo que nos está diciendo es que la probabilidad de récord de la primera observación es 1, siempre es un récord. La de la segunda va a ser un medio, la de la tercera un tercio, y así sucesivamente. A partir de esta propiedad se puede obtener otra relativa a la de la variable el número de récords. Se puede probar que... Perdona un momento, Ana Carmen. Sí. No, por clarificar, y como has hablado antes de la serie en la estructura matricial, de que en cada día de calendario la serie que consideramos es de ese mismo día en sucesivos años. Eso lo digo para que, aplicado a esas series, que quizás es lo más interesante, normalmente se hace así. Entonces, ese t de ahí, el p sub t sería del año tésimo desde el principio, para un día fijo. Simplemente clarificar eso porque si no... Sí. Nada, perdona, muchas gracias, porque muchas veces a lo mejor yo no me doy cuenta de lo que se entiende y lo que no, entonces perfecto. Lo has dicho perfectamente. Ese t va a ser el indicador del año en el que estamos observando la temperatura. Y esa misma idea también, cuando hablamos del número de récords hasta el instante t, va a ser el número de récords en la serie de los 1 de enero hasta el año tésimo. Y la distribución de ese número de récords es asintóticamente normal. Asintóticamente quiere decir que es aproximada siempre que el tamaño de muestra sea grande. Y no solo es normal, sino que además sabemos exactamente cuál es la media y cuál es la esperanza de esa variable. Insisto, siempre que las series sean I y D, es decir, en este caso, en un clima estacionario, el número de récords hasta el año t debería ser normales con esta distribución, con esta media y varianza que, como veis, se puede calcular muy fácilmente para cualquier valor de t. Entonces, nuestro objetivo va a ser realizar un contraste de hipótesis que permita detectar si hay efectos del cambio climático en la cola superior de la temperatura, en los récords. Normalmente, como sabéis, el cambio climático se representa como el efecto que causa una tendencia creciente que es débil porque es una señal débil respecto a la variabilidad natural que tiene la temperatura diaria. Pero el efecto de esta tendencia, si hay esa tendencia, lo que va a provocar es que las series ya no van a ser idénticamente distribuidas. Por lo tanto, lo que necesitamos es un contraste para detectar desviaciones del comportamiento de los récords en una serie I y D. Si hay un efecto del cambio climático, habrá una desviación del comportamiento de una serie I y D. Y recordemos que ese comportamiento en las series I y D es conocido y eso nos va a permitir comparar el comportamiento observado de los récords con el esperado en un clima estacionario. Más específicamente, lo que vamos a hacer es un contraste para verificar si la probabilidad de récord en el día t es igual, en el año t, es igual a 1 partido por t, que sería el clima estacionario, frente a la alternativa de que sea mayor que esa probabilidad, porque si hay una tendencia creciente, lo que va a pasar es que la probabilidad de récord va a aumentar. Bueno, para poder aplicar estos contrastes necesitamos M series que sean incorreladas. Pero recuerdo, no necesitamos que tengan la misma distribución. Entonces, si os acordáis, en esa estructura matricial de la que hablábamos, donde cada serie, esto es la serie a lo largo de los años de cada día del año,
Tenemos M series, pero tenemos un problema. Si consideramos los 365 días del año, esas series no son incorreladas. La temperatura del 1 de enero está correlada con la del 2 de enero, con la del 3 seguramente, y a corto plazo hay correlación entre las series columna. Bueno, afortunadamente es un problema que va a tener una solución bastante fácil. En lugar de trabajar con las 365 series del año, vamos a extraer un subconjunto de forma que sean incorreladas entre sí. Eso se puede hacer, pues, o bien fijando una distancia fija, normalmente con una separación de 10 ya es suficiente, o incluso podemos implementar un algoritmo un poquito más sofisticado que lo que vaya haciendo es, de una forma iterativa, comprobando con test de correlación, ¿la segunda serie está correlada con la primera? Sí, pues no la cogemos. ¿La tercera está? Sí, pues no la cogemos. Así hasta que encontramos la primera que no lo está, y ir aplicando eso. Entonces, a partir de cada una de estas series columna XT, vamos a construir las correspondientes series de las variables binarias y las correspondientes series de las variables número de récords hasta el instante T. El contraste más básico basado en récords es un estadístico muy sencillo, que es el que propusieron Foster y Stuart, que es simplemente contar el número de récords hasta el último instante del periodo que hayamos observado en las M series que tengamos. Esto realmente no hacemos más que contar el número de series en todo el periodo en las M series. El problema es que, como decíamos antes, los récords son escasos y van a aportar poca información. Va a ser un récord que no va a tener buenas propiedades, que no va a ser capaz de detectar desviaciones, a no ser que sean bastante fuertes. Una forma de mejorar este estadístico es añadir pesos. Es bastante intuitivo. Fijaos, imaginaos, sabemos que si tenemos un récord en el tercer año, realmente la probabilidad de que haya un récord, incluso aunque el clima sea estacionario, sería 1/3. Por lo tanto, el que observemos un récord en ese año no es una evidencia fuerte. Sin embargo, si observamos un récord, imaginaos que llevamos 170 años observados y observamos un récord en la observación 65, ahí la probabilidad de observar un récord si el clima es estacionario sí que es muy pequeña. El hecho de que observemos un récord es una evidencia fuerte. Entonces, lo que vamos a hacer es poner pesos, por ejemplo, lineales, de acuerdo al instante de ocurrencia, multiplicando a esa ocurrencia de récord. Se puede probar que si la hipótesis nula es cierta, es decir, si el clima es estacionario, esto tiene una distribución asintóticamente normal cuando el número de series que estábamos utilizando es suficientemente grande. También se puede probar que los pesos más adecuados, en el sentido de que llevan a las mejores propiedades estadísticas del contraste, son estos de aquí, t cuadrado partido por t-1. No tiene mayor importancia. A pesar de esta mejora, todavía los contrastes que obtenemos no son muy potentes. Voy a recordar qué es esto de la potencia de un contraste. Recordemos que en un contraste, cuando aplicamos un contraste de hipótesis, la idea es que queremos rechazar la hipótesis nula siempre que la hipótesis nula sea falsa. Bueno, pues la potencia es la capacidad de un contraste de rechazar la hipótesis nula cuando tenemos que rechazarla, cuando es falsa. Realmente es una probabilidad, es decir, va a ser un valor entre 0 y 1. Bueno, pues incluso con esta mejora que hemos hecho del contraste, la potencia del contraste es mejorable. ¿Cómo podríamos mejorar esa propiedad del contraste? Pues de nuevo la idea es intuitiva. En estadística siempre, para mejorar las propiedades de la inferencia estadística es aumentar la información que tenemos. Claro, aquí lo que tenemos que aumentar es el número de récords, pero el número de récords observados
es el que hayamos observado, eso no lo podemos cambiar. Pero lo que sí que podemos hacer es considerar más tipos de récords. Fijaos, la primera idea es bastante intuitiva. Esto es la serie de temperaturas, creo que recordar que es de Barcelona, no recuerdo de qué día, de un día del año me refiero. Hemos calculado en esta serie los récords superiores están marcados en rojo. A continuación hemos calculado también los récords inferiores, que están marcados en azul. Fijaos, a pesar de que el hecho de que haya una tendencia tampoco es tan claro, ya vemos que el número de récords rojos superiores es mayor que el de los récords inferiores. Es decir, igual uniendo la información, si la serie fuera estacionaria, los récords superiores e inferiores deberían tener la misma propiedad. Aquí ya, incluso intuitivamente, vemos que esto no es cierto, pero todavía podemos añadir más tipos de récords. Fijaos, lo que vamos a hacer es darle la vuelta a la serie. En lugar de observarla desde la primera observación a la última, vamos a empezar con la última hasta la primera y obtenemos esta serie de aquí. Y en esta nueva serie calculamos los récords también, los superiores y los inferiores. De nuevo, si la serie fuera estacionaria, al darle la vuelta, sigue siendo estacionaria y tanto los récords superiores como los inferiores deberían seguir teniendo la misma distribución. Sin embargo, ya vemos que al darle la vuelta, claro, lo que antes era una tendencia creciente, ahora es una tendencia decreciente. Incluso aunque visualmente tampoco es tan fuerte, ya vemos el número de récords superiores ahora es solo 3, mientras que el número de récords inferiores ahora es 6. Fijaos que no coincide tampoco con los récords que teníamos aquí en la serie anterior superiores. Entonces la idea para aumentar las propiedades del contraste va a ser unir la información de los 4 tipos de récords. No entro en los detalles. Uniendo esa información, dependiendo de los tipos de récords que unamos, pues podemos analizar si hay un efecto de la tendencia creciente solo en la cola superior o solo en la cola inferior. O incluso podemos, si lo que queremos es ver si hay un efecto de la tendencia en los extremos, sean del tipo que sean, podemos unir la información de todos los estadísticos. Bueno, pues con todas estas mejoras que hemos hecho del contraste, se hizo un estudio de la potencia de los distintos contrastes y observamos que incluso con un número de series en torno a 15, mayor que 15, ya la potencia de los contrastes es muy buena. Bueno, ya termino con los aspectos técnicos y vamos a ver un poco algunos resultados. Primero quiero insistir en que todos estos análisis que he comentado, todos los resultados que vamos a ver, tanto los contrastes, las herramientas gráficas, todo ello y más está implementado en la librería Recortes. Está disponible en CRAN, también en GitHub y yo creo que es una librería de uso muy sencillo, bastante sencillo, porque está todo implementado bastante automáticamente. Ahora veremos un poco los resultados. Y además tiene el sistema de ayuda, yo creo que es bastante completo. Hay también algunos artículos que detallan su utilización, por si hay alguien interesado. Aquí vamos a mostrar los resultados en 41 series españolas desde 1960 a 2021 de temperatura máxima diaria. Estas son las localidades. Vamos a ver los resultados de las 41 series, pero primero voy a ver un poco los detalles como ejemplo en la serie de Madrid. Recordemos, para aplicar los contrastes, siempre para aplicar una herramienta estadística es muy importante asegurarnos de que la aplicamos en las condiciones necesarias que requiere esa herramienta. En este caso necesitamos M series incorreladas. Como hemos dicho antes, si trabajamos con las series columnas de las series a lo largo de los años, en cada día del año, y extraemos aquellas que son incorreladas,
vamos a estar en esas condiciones. En este caso hemos obtenido 66 series incorreladas de longitud 62 años, porque teníamos 62 años. Vamos primero a ver los efectos, si hay efectos en la cola superior. Aquí la hipótesis nula sería la que hemos dicho antes. Esto es la probabilidad de récord en una serie estacionaria. La alternativa es que en los récords superiores la probabilidad aumenta, pero que en los récords inferiores disminuye. Y obtenemos un p-valor de 0.001. A cualquier nivel de significación estándar vamos a rechazar claramente la hipótesis nula. Recuerdo, este p-valor lo que nos está diciendo es la probabilidad de observar el número de récords que estamos viendo, si el clima fuera estacionario, es muy, muy, muy pequeña, 0.001. Si aplicamos los contrastes para analizar la cola inferior, obtenemos también un p-valor muy pequeño, todavía más pequeño, de hecho. Es decir, tenemos evidencias muy claras, muy fuertes, de que hay un efecto del calentamiento global tanto en la cola superior como en la inferior. Además de ese resumen numérico que nos da el p-valor, es muy interesante ver cómo evoluciona el número de récords a lo largo del tiempo. Y entonces, en este gráfico vamos a ver el número de récords de los 4 tipos de récords que hemos considerado a lo largo de los años, y esa banda gris es una banda de confianza de lo que deberíamos haber observado si el clima fuera estacionario. Como veis, las desviaciones más fuertes se observan en los récords inferiores de la serie a la que le hemos dado la vuelta. ¿Por qué? Porque realmente hay un incremento, hay un efecto de la tendencia más fuerte, sobre todo al final de la serie. Y eso hace que cuando le demos la vuelta, pues la evidencia sea todavía sea más fuerte. Pero como veis, en todas ellas, incluso en la más débil, que es la de los récords superiores, ya en los últimos años hay evidencias claras estadísticas. Vamos a ver ahora los resultados en las 41 series. Un pequeño detalle metodológico. Fijaos, como vamos a aplicar el contraste 41 veces, es necesario, estamos haciendo lo que se llama contrastes múltiples. Entonces, sabemos que siempre cuando aplicamos un contraste hay una pequeña probabilidad de que aunque la hipótesis nula sea cierta, de que no la rechacemos. Claro, si eso lo aplicamos una vez, es tan pequeña que es despreciable, pero si lo aplicamos muchas veces, pues conviene hacer una corrección para controlar esa tasa de falsos positivos. Y en este caso utilizamos el procedimiento que se llama de Benjamin y Yekutiel. Entonces, aquí en este mapa estamos mostrando los p-valores de los contrastes, los mismos que hemos aplicado a Madrid, y vamos a dibujar en rojo los p-valores que son claramente significativos, menores que 0.05. En azul, los que no lo son, mayores que 0.1. Y en gris, pues los que están ahí un poco en la frontera, entre 0.05 y 0.1. Como veis, los efectos son más fuertes en la cola inferior. Prácticamente en toda España hay efectos, en algunos puntos no tan fuertes, pero en toda España. En la cola superior, en los récords superiores, pues también una gran parte son claramente significativos, pero cabe destacar que sobre todo en la costa norte y en algún punto también de la costa, no son significativos. Otra pregunta que quizás es interesante es, ¿pero es el efecto del cambio climático en los récords homogéneo a lo largo del año? Bueno, pues vamos a hacer un análisis por estaciones. Hacemos lo mismo, pero utilizando solo los días correspondientes a invierno, primavera, etc.
Todavía aquí vamos a tener un número de series en torno a 18 o 20, con lo cual estamos en las condiciones adecuadas para aplicarlo. Como podéis ver, en la estación donde los efectos son más claros es en verano. Solamente de nuevo en la costa norte no hay efectos significativos en la ocurrencia de récords. Esto es la cola superior, no lo he dicho. Otoño seguramente es la estación con menos efecto. Todavía podríamos ir más allá y decir, bueno, vamos a analizarlo por meses, porque muchas veces, por ejemplo, una pregunta que creo que podría ser de interés ¿es junio realmente se está extremizando la temperatura en junio? Es decir, un poco esa idea de que los veranos se están haciendo más largos o de que las temperaturas de junio están alcanzando los niveles de julio y agosto. Pues también puede tener interés hacer el análisis por meses. Pero cuidado, aquí sí que vamos a tener un problema. El problema es que en un mes tenemos 30 días, 30 series, pero si extraemos solo las incorreladas, nos vamos a quedar en torno a 5 a 6. Como hemos dicho, los contrastes anteriores, si utilizamos un número de series no muy grande, menor que 15, la capacidad para detectar las desviaciones es muy baja. Por lo tanto, no van a ser útiles si queremos hacer el análisis por meses. ¿Qué podríamos hacer? Claro, la solución es aumentar la potencia, las buenas propiedades del contraste. Y como hemos dicho antes, eso siempre se consigue añadiendo más información. De hecho, si queremos analizar un mes, tenemos más récords, tenemos los récords de 30 días. El problema es que para aplicar los test necesitamos series que sean incorreladas. Y estas tres, si consideramos las 30 series, no lo son. La solución, si pudiéramos desarrollar un contraste que no requiriera que las series fueran incorreladas, podríamos aplicarlo en las 30 series. Realmente la hipótesis o la condición de que las series tienen que ser incorreladas se utiliza cuando calculamos la distribución asintótica del estadístico que es necesaria para calcular el p-valor. Si pudiéramos calcular el p-valor con otro procedimiento, no necesitaríamos esa condición. Bueno, pues efectivamente se puede calcular, hay otro tipo de técnicas que se llaman técnicas de permutaciones, son técnicas de lo que se llama estadística computacional, que nos van a permitir calcular el p-valor de los contrastes anteriores, pero sin necesitar que las series sean incorreladas. También están implementados en el paquete Recortes. Aquí vemos, aplicando esa nueva modificación de los contrastes, los p-valores que obtenemos en el mes de junio, en la cola superior y en la inferior. Como veis, en la cola inferior no se observan valores significativos en la ocurrencia de récords, salvo en puntos de la costa mediterránea. En la cola superior, en junio, recuerdo que estamos en junio, sí que hay evidencia, sobre todo en la parte norte, excepto en la costa atlántica. Pero bueno, puede tener interés analizar todos los meses, no solo junio. Claro, si calculamos en las 41 series los 12 meses, la información va a ser un poco difícil de procesar. Entonces, lo que hacemos aquí es, aprovechando que estos test donde podemos aplicar series correladas, también podemos aplicarlos en distintas series de puntos próximos, de puntos con características climáticas parecidas. Porque claramente las series van a estar correladas, por ejemplo, si consideramos Madrid, Toledo, El Escorial, van a estar correladas, pero este contraste no necesita esa condición. Entonces, lo que hemos hecho es dividir 3 zonas, que serían pues, el de clima continental, el interior, la costa mediterránea y la costa atlántica. Y hemos aplicado los contrastes por meses.
Como veis, de nuevo, estos son los p-valores, en azul p-valores muy altos y en rojo los que son significativos. La cola superior y la cola inferior. Como veis, los meses de febrero, septiembre y noviembre son los menos afectados por el cambio climático. De hecho, en ninguna región. Los más afectados son abril y octubre, donde hay efectos en las 3 regiones. Y si analizamos por regiones, pues la más afectada es la mediterránea y la menos afectada, tanto en las 2 colas, la del Atlántico Norte. Bueno, como veis, hemos encontrado evidencias objetivas de que hay un efecto del cambio climático muy fuertes. Pero además hemos visto que hay diferencias espacialmente y dentro del año. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos cuantificar esos cambios observados y cuantificarlos respecto al comportamiento estacionario? Bueno, pues aquí tenemos que utilizar herramientas estadísticas un poquito más complejas, que serían hacer una modelización estadística, en este caso además de modelos espaciotemporales. En un modelo estadístico la idea es representar una variable respuesta, en nuestro caso va a ser la ocurrencia o no de récords en los distintos días, recogiendo el efecto de posibles factores que puedan influir en esa respuesta, lo que se llaman covariables o predictores o efectos fijos. El problema es que muchas veces, además de esos predictores o efectos fijos que van a ser variables observadas, tenemos, sobre todo en los modelos espaciotemporales, estructuras de dependencia espacial y temporal en nuestros datos que no podemos capturar con variables observadas. Y en ese caso es necesario introducir lo que se llaman efectos aleatorios. Otro problema es que al ir complicando los modelos estadísticos, en concreto los modelos espaciotemporales, hacer una estimación dentro de lo que es el marco clásico de estimación no es posible. Vamos a necesitar hacer una estimación en lo que se llama el marco bayesiano. La principal diferencia es que en este marco los parámetros desconocidos, como pueden ser pues, la media de la variable respuesta, por ejemplo, la media de la temperatura, o los coeficientes, si tenemos un modelo de regresión, los coeficientes del modelo de regresión, normalmente en la estadística clásica se consideran que son valores desconocidos, pero fijos. En la estadística bayesiana se van a tratar como variables aleatorias. Eso complica todo un poco más y hace que para la estimación necesitamos técnicas que MCMC, que corresponden a las siglas de Markov Chain Monte Carlo, y que son unas técnicas que se incluyen dentro también de la estadística computacional. No voy a entrar en los detalles. Aquí sí que tenemos una librería que se está desarrollando, pero la aplicación, cuando hay que hacer modelización, la aplicación es un poquito más compleja. Bueno, nuestro objetivo va a ser desarrollar un modelo espaciotemporal para la ocurrencia de los récords en los distintos días del año a partir de la información que nos proporcionan las series de temperatura diarias en un conjunto de puntos observado. Y queremos que este modelo nos permita cuantificar la ocurrencia de los récords a lo largo de los años, evaluando las diferencias espaciales y dentro del año, como hemos dicho. También cuantificar esas diferencias respecto al clima estacionario. Pero no solo eso, también nos gustaría poder predecir cómo es el comportamiento de los récords en puntos del espacio donde no tengamos serie de temperatura observada. Eso es una tarea complicada. Y también evaluar la incertidumbre de todas esas predicciones. Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible, solo dar alguna pincelada de en qué consiste ese modelo espaciotemporal. Es bastante parecido
realmente, aunque la estimación es más compleja, es la misma idea de un modelo de regresión. En este modelo tenemos la respuesta van a ser las variables indicadoras de récord, que toman el valor 1 si hay un récord o no, en cada día del año, en cada año y en cada localidad. Es importante tener en cuenta que estas variables indicadoras de récord, si el clima no es estacionario, como hemos visto, van a tener una fuerte correlación serial, que se hereda de la correlación serial que tiene la temperatura. Claro, si el clima fuera estacionario, no sería así, pero como no lo es, sí que va a haber correlación serial. De hecho, para tener en cuenta esa correlación serial, tenemos que condicionar a lo que ha ocurrido, a si ha ocurrido un récord o no en los 2 días anteriores. Entonces, lo que vamos a considerar es que la distribución de la variable indicadora de récord, sabiendo lo que ha ocurrido en los 2 días anteriores, tiene una distribución Bernoulli con una determinada probabilidad, que es la probabilidad de récord en ese día, en esa localidad, que expresamos como si fuera un modelo de regresión, como un predictor lineal, que es función de covariables y de otra cosa que de esos efectos fijos que luego explicaré intuitivamente. Pero tenemos un problema. No podemos decir que la probabilidad de récord es igual a un predictor lineal que puede tomar cualquier valor, -7, 85, porque la probabilidad es un valor entre 0 y 1. Entonces debemos utilizar lo que se llama una función de enlace, en este caso una función logit, que nos va a garantizar que una vez que tengamos el predictor lineal, si aplicamos la transformación necesaria, el valor transformado va a ser un valor entre 0 y 1, que va a ser lo que consideremos la probabilidad. No voy a entrar en los detalles de cómo se hace la selección del modelo. En este caso fue especialmente complicada porque fijaos, vimos que necesitamos 20 covariables, 20 variables observadas, que van a ser una tendencia, covariables que recojan la tendencia anual, en este caso con un polinomio de orden 2 del logaritmo de t-1, que recojan esa correlación serial, esa persistencia de la temperatura. Eso lo conseguimos con esos términos autorregresivos que os estaba comentando ahora, pero no solo tenemos que incluir los términos autorregresivos, que son los que están en azul, sino su interacción con la tendencia en el tiempo. También, por supuesto, hay un comportamiento estacional, porque aquí estamos uniendo los récords de todos los días del año. Necesitamos términos estacionales. Como sabéis, lo más habitual es utilizar un armónico. Pues utilizamos un armónico. Pero también necesitamos la interacción con la tendencia, porque la evolución de la tendencia no es la misma en verano que en invierno. Por lo tanto, necesitamos interaccionar el armónico con esa tendencia temporal. También hemos visto que el comportamiento de la ocurrencia de los récords no es lo mismo en el interior que en la costa. En general, espacialmente no es homogéneo. Comprobamos que la covariable que mejor resultados nos daba es el logaritmo de la distancia a la costa. Pero de nuevo, necesitamos meterla en interacción con la tendencia temporal y con la persistencia. Entonces, al final necesitamos incluir estos 20 términos. Pero a pesar de incluir todos esos términos que son valores observados, todavía queda una estructura, los datos temporales espaciotemporales son tan complejos que todavía queda una estructura, una dependencia espacial y temporal en la respuesta, en este caso en la ocurrencia de récords, que no somos capaces de detectar con esas 20 covariables. Para eso hace falta incluir lo que se llaman los efectos aleatorios. No voy a entrar en los detalles. Son variables aleatorias que no son observadas y que permiten modelizar explícitamente, ajustando parámetros adecuados, la dependencia espacial y temporal que tienen nuestros datos y que no es recogida por las covariables. Y existen tenemos distintas posibilidades de meter esos efectos aleatorios.
Muy brevemente, por ejemplo, una es meter un efecto aleatorio que permita dependencia espacial, es decir, que los puntos espaciales que están más próximos sean más parecidos que los que están muy alejados. También otro efecto aleatorio muy útil es decir, a ver, hay un efecto de que hay años más cálidos que otros, pues metamos un efecto como una especie de efecto común que es común en todas las localidades, pero en un mismo año es común en todas las localidades, pero diferente de año a año. O incluso que haya ese mismo tipo de efecto, pero diario, que haya cada día tiene sus características climáticas que afectan a gran parte del área, pero que cada día son distintas. O incluso lo más complicado que sería decir, efectivamente, que cada día sean distintas, pero espacialmente es muy fuerte imponer que ese efecto común a cada día sea el mismo en toda España. Deberíamos imponer que esté relacionado, pero que pueda ser distinto en cada punto. Eso es el efecto aleatorio más complejo que hemos considerado. Claro, entonces todo esto nos da a muchos modelos posibles y necesitamos elegir el que mejor representa nuestros datos. Para eso necesitamos una métrica de comparación. En este caso tiene que ser una métrica que permita comparar el área bajo la curva. Es un valor que toma valores entre 0 y 1 y aquí estamos comparando el modelo estacionario, un modelo con covariables, que sería este de aquí, y los distintos efectos aleatorios. Claramente el mejor modelo es el que tiene los efectos aleatorios más complicados y que da una medida muy próxima a 1, es decir, que nos da muy buen ajuste. Pero bueno, todo este modelo tan complicado es útil para algo. Bueno, pues por ejemplo, voy a remarcar que es un modelo que va a recoger esa persistencia de la temperatura, como vamos a ver. Fijaos, en cada uno de estos gráficos lo que hemos hecho es representar una función de la probabilidad de récord, pero calculada en 4 situaciones diferentes. En rojo tenemos la probabilidad de récord cuando los 2 días anteriores también han sido récord. En gris, la probabilidad de récord cuando el día anterior ha sido récord, pero hace 2 días no. Y en verde, cuando ayer no fue récord, pero hace 2 días sí. Si no hubiera persistencia, estas funciones de la probabilidad deberían estar en torno a 0. Como veis, el 0 es este valor de aquí. Esto nos está indicando de que la probabilidad de que ocurra un récord, dado que los 2 días anteriores han sido récord, es mucho más alta. Es como 2,5 veces más alta que si los 2 días anteriores no ha ocurrido récord. Que es un hecho quizá poco intuitivo. Además, esta serie corresponde al primer año observado y esta al último. Es decir, esa persistencia se va incrementando a lo largo de los años. Pero todavía, ¿y estos modelos tan complejos realmente nos van a ayudar a sacar información útil? Pues la respuesta es que sí. Y voy a dar 2 ejemplos. Y la razón es que en un modelo bayesiano, una ventaja que tenemos es que vamos a ser capaces de generar muestras de la variable respuesta, en nuestro caso de las variables indicadoras de récords, en cualquier punto espacial, aunque no haya sido observado durante el periodo que tenemos. Entonces, utilizando estas muestras simuladas de las variables indicadoras de récords, vamos a poder hacer inferencia, vamos a poder obtener información de cualquier medida de interés que podamos calcular a partir de las variables indicadoras de récord. Por ejemplo, vamos a poder calcular el ratio del número de récords esperado de acuerdo observado de acuerdo al modelo respecto a un clima estacionario. Porque con estas muestras de las variables IT podemos calcular las medias en los días del año que queramos, en los años que queramos y calculamos la media y eso nos da el número medio de récords.
Además, eso lo podemos comparar con el número de récords que deberíamos haber observado en un clima estacionario, porque lo podemos calcular gracias a esas propiedades probabilísticas que hemos visto. Entonces, uniendo esas dos informaciones, podemos calcular la distribución de ese ratio del número de récords. En particular, podemos estimar la media de ese ratio y la podemos estimar para cualquier punto S, incluso en los puntos S que no tenemos serie observada. Esa es la ventaja del modelo espaciotemporal. Y por lo tanto podemos hacer mapas de esa media del ratio entre el número de récords ajustado a los datos y el esperado bajo clima estacionario. Esto corresponde a las medias del número de récords en la última década en cada estación. En la última década, insisto. Como veis, estacionalmente hay diferencias. En concreto, donde los ratios son, bueno, lo primero, globalmente el ratio es muy próximo a 2, con un intervalo de confianza con poca variabilidad, entre 1,9 y 2 prácticamente. El más alto es en verano. Y además en verano vemos que hay una variabilidad espacial muy fuerte. Por ejemplo, en esta zona del interior es que el ratio del número esperado de récords respecto a los que observaríamos en un clima estacionario es en torno a 3. Ya muy brevemente, otra aplicación de este modelo. Queremos evaluar la extensión de la superficie en récord, es decir, la proporción del área donde ocurre un récord en un determinado día del año. De nuevo, con esas muestras generadas de las variables indicadoras obtenidas del modelo, pues con como podemos evaluarlas en todos los puntos del espacio en una rejilla muy fina, podemos estimar esa extensión de superficie en récord. En un día, o haciendo media sobre el tiempo, por ejemplo, anualmente. Aquí vamos a representar esa extensión multiplicada por T. ¿Por qué? Porque este producto en el clima estacionario, de nuevo aplicando las propiedades, debería ser 1. Y fijaos, y a partir del año 1993, la extensión de la superficie en récord tiene una tendencia creciente muy clara. Fijaos en los valores del 2015 y el 2017. Bueno, para terminar, simplemente insistir en cómo las herramientas estadísticas utilizadas correctamente, quiero insistir en eso, hay que tener cuidado en la aplicación porque no vale aplicarlas de cualquier forma, permiten una cuantificación objetiva para dar respuesta a muchos problemas climáticos, en concreto a la evolución de la ocurrencia de récords de temperatura y ver su comparación respecto a un clima estacionario y los distintos patrones espaciales e interanuales. En concreto, hemos observado que en el 90% de la España peninsular hay un número de récords significativamente más alto que el esperado en un clima estacionario, que el número de récords en la última década se ha multiplicado por 2, que ese aumento no es espacialmente homogéneo, es mayor en el interior que en la costa y mayor en la costa mediterránea que en la atlántica, y tampoco es homogéneo a lo largo del año. Es más, es mayor en verano. Ya para terminar, solo insistir que todo este trabajo se ha desarrollado dentro del grupo del grupo de investigación Modelos Estocásticos de la Universidad de Zaragoza. Ahí en concreto hay un pequeño grupo que nos dedicamos a la modelización de datos climáticos, Jesús Asín, Jorge Castillo, Zeus Gracia de la Universidad de Zaragoza, y contamos con la colaboración de un experto en análisis bayesiano que es Alan Gelfand de la Universidad de Duke. También decir que todo este trabajo también ha sido posible gracias a la financiación de diferentes proyectos a nivel nacional, también del Gobierno de Aragón.
Y bueno, de nuevo, volver a agradecer a la colaboración que hemos recibido y al apoyo que hemos recibido siempre desde AEMET, tanto a nivel nacional como de AEMET Aragón, en todos los sentidos, desde proporcionarnos datos, proporcionarnos asesoría en los temas climáticos donde no somos expertos y también en el apoyo que han mostrado a todos los proyectos que hemos solicitado, siempre que se lo hemos solicitado. Entonces, con esto termino. Bueno, hay unas referencias tanto del software como de las referencias más metodológicas. Y nada más, agradeceros de nuevo a todos. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Ana Carmen, por haber aceptado la invitación y habernos hecho esta charla, esta conferencia tan, yo diría, magnífica, ¿no? En cuanto a nivel técnico, que evidentemente es de unos especialistas en el tema de estadística, pero yo creo que a distintos niveles de interés o de profundidad, yo creo que habrá sido muy interesante para mucha gente, porque el tema de los récords no es un tema, como ya has señalado tú, tampoco es tan fácil de tratar con el suficiente rigor estadísticamente, tiene complejidades y desde luego ya se puede llegar hasta la profundidad o la sofisticación de los modelos que aplicáis vosotros, ¿no? Como es el modelo espacio-temporal, auténticas bayesianas, que permiten, pues eso, un análisis muchísimo más detallado y mucho más completo, con mucha información muy curiosa, ¿no? Como ese aumento, ¿no? Esa estructura estacional también, de cómo varía según las estaciones, a mí me ha llamado bastante la atención, y toda la distribución en España con todo ese rigor y cómo os habéis buscado la vida, por así decirlo, para aplicar test, aumentar la potencia de los test. Esa idea de utilizar los récords de la serie directa y retrógrada, digamos, me parece muy interesante. Además, con los máximos y mínimos y con los récords, sí, por arriba y por abajo, y combinar toda la información, se obtiene un espectro mucho más completo. Y luego, yo estoy esperando, bueno, recordamos que el que quiera participar, que se anime, que levante la mano, y ya tengo una mano levantada, o dos, perdón, que es que no las había visto, estaba donde no tenía esta. Entonces, me parece que el primero ha sido Rafael Requena. Adelante, Rafael, de Aragón, del centro de Aragón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y enhorabuena por la exposición. Bueno, como siempre, cuando se hace un tratamiento estadístico por los expertos, como sois, ¿no?, en temas climatológicos y en temas estadísticos, nos cuesta bastante a los que nos hemos dedicado en nuestra profesión más al aspecto sinóptico, ¿no?, y al aspecto, pues eso, del tiempo más que del clima, ¿no? Pero bueno, sí que me gustaría comentar un detalle, ¿no? Nosotros aquí en Aragón, concretamente, hicimos un estudio en 2020 con la serie un estudio, simplemente poner los datos, nada, no es un estudio estadístico ni nada, no, simplemente tomar dos temperaturas extremas, una por arriba y otra por abajo, de máximos, ¿no? Máximas por encima de 40 grados, que es un valor como muy, muy psicológico, ¿no? Y mínimas que no bajaran de 20 grados, ¿no? Y entonces, con la serie de 70 años del aeropuerto, desde 1950 hasta 2020, fijaros que no cuento los 3 últimos, que luego ya hablaremos de lo que ha pasado en los 3 últimos años, solamente hasta 2020, ¿no? Estábamos en la pandemia, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, las temperaturas máximas en Zaragoza superasen los 40 grados, no lo había hecho todos los años. En una serie de 70 lo había hecho en 20. Es decir, que había 50 donde no se habían alcanzado. Pero es que además de esos 20, donde sí se habían alcanzado, en la mitad de ellos, en 10, lo hizo solo un día. En otros 5, 2 días, y en otros 2, 3 días. De manera que solo nos quedan 3 de esos 20 en donde la temperatura máxima fuera superior a 40 grados más de 3 días. Y esos 3 años eran, por supuesto, eran los últimos, eran el 2012, el 2019 y el 2020. Bueno, y a continuación ha venido los 3 últimos, donde se han alcanzado los 40, 10 días, tanto en 2022 como en 2023. O sea, quiero decir
que los dos últimos han sido los más calurosos de la historia en Aragón, como a nivel de España han sido el primero y el tercero. 2022 y 2023 han sido los veranos primero y tercero a nivel de España y los dos primeros a nivel de Aragón. Entonces, pero fijaros, la temperatura máxima absoluta de Zaragoza, el récord, ahora que hemos estado hablando de récord, fue el 7 de julio de 2015, con 44,5, que podría contar como sinópticamente por qué se produjo, pero no voy a entrar en ello, ¿no? Pero claro, de eso el domingo hará 9 años. Entonces, fijaros, yo creo que hay que darle mucha importancia, y no sé si lo tratáis en los estudios, no ya al récord, sino a que se supere un cierto umbral, por ejemplo, pues no sé, un percentil o lo que sea, con tanta frecuencia, que es lo que os he intentado decir, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces se han superado los 40 grados? No ya que lo haya hecho, sino ¿cuántas veces? Es que como mucho teníamos 3 años en 70 años que hubieran pasado más de 3 días. Y llevamos los últimos años que van 6, 7 o 10 días, ¿no? Entonces, aunque el récord no se haya batido, es decir, hablar de récord no de por récord absoluto, sino por récord de días por encima de un cierto umbral que consideremos importante, ¿no? Que esté, por ejemplo, pues yo qué sé, el percentil 95 o lo que quieras, ¿no? Me da igual, ¿no? El umbral de ola de calor, lo que quieras, ¿no? Ese tema es importante. Y con las mínimas lo mismo. Las mínimas más altas es todavía incluso más espectacular, ¿no? Aunque la gráfica, bueno, la tengo ya aquí, evidentemente lo hicimos igual, y temperaturas mínimas más altas que no bajaran de 20 grados hasta los años 70 de toda la serie, la media móvil era de 4 o 5 días al año. Ahora ya vamos por 20 o 30, ¿no? Días al año, ¿no? Entonces, digamos, es que la tendencia es tan clara que, claro, cualquier chaval que tenga 20 años ahora mismo, que le digan ahora mismo que la temperatura en verano no baje de 20 grados, se te queda con una cara como diciendo, ¿a mí qué me cuentas? Si es la mitad de los días, o sea, es lo normal, ¿no? Pero antes estábamos en 4 o 5 días al año. Bueno, entonces, en fin, en definitiva, lo que quiero comentaros, o la pregunta que quiero comentaros es eso, ¿no? Que no intentar hacer el estudio no solamente porque se bata el récord, sino por la frecuencia con la que se está cerca de ese récord, digamos, ¿no? Es como los récords deportivos, ¿no? Que parece que una vez que cae el récord deportivo ya, el anterior ya pasa a la historia, ¿no? Y hombre, no, cuidado, no es lo mismo, no es lo mismo. El récord de Bob Beamon de 8,90 estuvo 20 años sin batirse, pero es que ni siquiera se acercaban a él, ¿no? Pero es que ahora no se bate, pero estás muy cerca de él y con mucha más frecuencia. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Es decir, sí. O sea, es la frecuencia con la que se supera un valor aunque no se llega al récord. Y que es lo que dice Rafa, ya que has hablado del deporte, es como el bajar de los 10 segundos en 100 metros, ¿no? Exactamente, ¿no? Parece si haces 9,90 ahora, parece que ya no tiene importancia porque no es el récord del mundo. No, pero no se trata solo de eso. Se trata del número de veces cada vez más frecuente que estás superando un umbral, el umbral que queramos, ¿no? 40 o lo que quieras, ¿no? Pero que eso es lo que verdaderamente significativo. Bueno, no sé qué opináis. O también significativo. A ver, o también por favor, significativo. Ana, disculpad, solo un detalle técnico. Ana, ¿puedes dejar de compartir pantalla y así se ven más grandes las imágenes? Sí. Se me había olvidado, Perfecto. Perdona. Sí. Perfecto, gracias. No puedo estar más de acuerdo contigo, Rafael, y de hecho aquí hemos presentado un modelo de récords, pero de hecho tenemos también modelos donde lo que se modeliza es esa idea de los modelos de exceso sobre umbral, decir, a ver, qué temperaturas están por encima de ese umbral. Y de hecho es también un enfoque que utilizamos mucho y que tienen... Es decir, es también muy interesante y entiendo que para muchas aplicaciones, seguramente más, como dices, que el hecho de que se bata el récord. La idea, una ventaja que tiene el modelo de récords es esa idea de que es muy fácil comparar con lo que pasaría en un clima estacionario. Sí. Porque esas propiedades probabilísticas es que los excesos sobre el umbral no las tienen. Entonces, yo entiendo que desde un punto para muchas aplicaciones, esos modelos, y ya te digo, trabajamos también con ellos porque entendemos que son muy útiles y muy importantes, esa idea de, no, a ver,
todas las temperaturas que pasen de un determinado valor. Pero bueno, en este caso, este modelo pues intenta aprovechar esas propiedades probabilísticas, donde ya te digo, la ventaja es que se puede evaluar muy bien, comparar lo que está pasando con lo que observaríamos en un clima estacionario. Claro. De todas formas, aprovecho para decir que nosotros agradecemos mucho, y parte del agradecimiento que decía también antes a Emmet es eso, el que tengamos ese feedback de qué preguntas son de interés en el análisis de datos climáticos, porque muchas veces nosotros pues es como que nos vamos más a decir, uy, esta técnica, a ver cómo podemos aplicar esta técnica, y eso que, como intentamos trabajar siempre para resolver un problema concreto, pues el saber las preguntas de interés nos ayuda mucho. Entonces, en ese sentido, siempre cualquier sugerencia de decir, pues hombre, este tema sería muy interesante, lo vamos a agradecer mucho. Muy bien, muchas gracias. Exacto. Sí, bueno, hay que decir que lo que hace el grupo de Ana Carmen es que es más puntero, más de investigación. O sea, en la estadística, el tema de utilizar los récords, como hacen ellos, todos estos modelos que has visto, es un tema más de investigación, aunque el fundamento, como muy bien dice ella, curiosamente, la hipótesis nula es extraordinariamente sencilla en la hipótesis estacionaria para los récords, porque la idea básica, ¿no? La decimos aquí, el secreto es que básicamente hay que considerar simplemente permutaciones de elementos, ¿no? Cuando tú ves la probabilidad de n y tal. Y eso, claro, es una gozada, digamos, para luego la inferencia. Pero ojo, todo lo que ha explicado ella de utilizar unas cosas y otras, el test de máxima potencia, todo lo demás, eso no. Eso hay que desarrollarlo y tiene una estadística más compleja. Lo de las superaciones de umbrales, ella también lo mencionó al principio, la técnica de los POT, que se llama el ajuste de extremos, por ejemplo, y tal, son técnicas bastante más conocidas, entiendo yo, y bastante más investigadas, ¿no? O sea, que eso se ha hecho, muchos estudios, ellos los han hecho, yo mismo y más gente, ¿no? Hay muchos estadísticos que se pueden usar y probablemente tiene razón que muchas veces puede tener más interés en cogerse un umbral determinado con un efecto psicológico importante, ¿no? Bueno, vamos, como corre el tiempo, doy el paso a la siguiente mano levantada, que es Encarna. Adelante, Encarna, cuando quiera. Hola, buenas tardes. Ana, muchas gracias por la charla, que la verdad a los que nos gusta la estadística, la verdad que me ha entusiasmado. Y es por una parte, y segundo, bueno, enhorabuena por la investigación que realizáis. Verás, mira, son dos preguntitas. Una tengo a nivel más o menos técnico, es referente a la técnica de permutaciones que aplicasteis a la hora de afrontar el análisis de si el clima es estacionario o no, de una manera mensual, debido pues eso, a la limitación del número de series. Esto me pregunto si repetisteis el estudio realizado por estaciones que previamente habíais realizado con el método estándar, sí, sin problemas que se planteaba con la limitación de hacerlo mensualmente. Me pregunto si lo hicisteis también estacionalmente y si han coincidido cualitativamente los resultados entre una metodología y la, entre comillas, estándar. Eso por una parte, al aplicarlo por estaciones. Y luego la segunda, para que tú ya te organices en la respuesta, y luego en esa agrupación que has mostrado, por una parte, cuando se hizo el análisis por España, por una parte estaba el grupo de continental, el Mediterráneo y Atlántico Norte. Entiendo, por reducción al absurdo, que el Atlántico Norte están las estaciones, o sea, las localidades del Cantábrico, Galicia y de Andalucía, o sea, desde la Costa de la Luz, ¿no? O sea, lo que es desde Portugal, o sea, desde Ayamonte hasta Tarifa, ¿no? Entonces me pregunto, en este grupo, aunque estén cara al Atlántico, ¿no habría una cierta heterogeneidad en este colectivo? Porque es muy distinto, así como la zona mediterránea es como más homogénea, al tratarse del Mediterráneo, esta zona atlántica es como muy distinto en lo que es el comportamiento climático en
en el Cantábrico, Galicia y tal, a lo que es en la zona esta de Andalucía occidental. ¿Qué te parece? ¿No habría ahí un problemilla de heterogeneidad luego para sacar conclusiones? Bueno, pues ya me callo, esperando tu respuesta, y gracias de antemano. Gracias a ti, Encarna. Respecto al test de permutaciones, sí que lo aplicamos pues también un poco porque realmente, aunque no lo he contado, hicimos todo un estudio entre los distintos test de la potencia que tenían y es decir, y ese estudio se hace con series simuladas, pero también luego los aplicábamos para comparar los resultados. Y efectivamente la verdad es que, como debe de ser, los resultados eran muy similares calculando el p-valor de una forma o de otra. En general, seguramente un poco quizá, porque uno podría decir, bueno, ¿por qué no utilizar directamente siempre calcular el p-valor con permutaciones que tiene menos condiciones para aplicar? Puede que sea un poco de formación profesional siempre. Si a un estadístico, si le pides que calcule un p-valor con un método más computacional o utilizando una distribución, aunque sea asintótica, siempre vamos a tirar a la asintótica. Entonces, si hay un resultado asintótico, se tiende a utilizar. Pero realmente en este caso, ya te digo, sí que comprobamos, los resultados eran muy similares, porque efectivamente si no lo fueran sería preocupante, y lo cual pues también nos daba una cierta garantía de que realmente los dos procedimientos estaban funcionando bien. Y respecto a lo del clima, seguramente no se ha visto bien. En el mapa que enseñaba al principio están dibujados con simbolitos distintos los que asignamos a cada zona. Lo que pasa es que en ese momento, como todavía no he hablado de zonas, no lo he dicho, pero luego no sé si hay la posibilidad de ver el mapa. Están señalados con símbolos distintos los que utilizamos. Claro, no teníamos ninguna localidad de Portugal y realmente en ese clima atlántico norte solo estábamos incluyendo las que están cerca de la costa en Asturias, Cantabria, País Vasco y Galicia, es decir, no más abajo. A ver, tengo que decir que es posible porque un poco como decimos, cada uno sabemos un poco más de lo nuestro y yo muchas veces noto que me falta conocimiento de clima. Hicimos la clasificación de acuerdo, o sea, la asignación o esa clasificación de acuerdo a un mapa de clima, entonces nos fiamos de esa partición, pero como te digo, si te he entendido bien, no estamos incluyendo en ese Atlántico Norte más que las localidades de la costa norte, Galicia, Cantabria, Asturias y País Vasco. Entonces, permíteme una breve preguntita. Entonces, las estaciones, las localidades correspondientes a lo que es la costa de Huelva y Cádiz, ¿esas las has considerado dentro del grupo de Mediterráneo? Me lo preguntas de memoria, espera que voy a ver si viendo el mapa. Yo creo que estaban en el grupo de mediterráneas. Seguramente todos quizá trasladas la pregunta, ¿no? A decir, a ver, fue una agrupación, ya te digo, un poco para, pues porque mostrar, a ver si lo puedo ver en el mapa. Si no, no te preocupes porque siempre podemos, a nivel personal y... Sí, efectivamente, Huelva, Málaga, Cádiz no la teníamos, pero Huelva y Málaga estaban en el Mediterráneo. Sí, que entiendo pero Huelva y Málaga somos muy distintas, ¿eh? O sea, Málaga es mediterránea, Huelva es atlántica, pero bueno. Sí, quizás sería más adecuado. Hubiera sido más adecuado quizá simplemente no meter a Huelva en
para haberme... En ninguna de las regiones. Ya. Vale, gracias. Lo apunto y ves, ahí es donde un poco al final yo quería también aprovechar un poco para decir una curiosidad, no quita mérito al que abajo ni mucho menos, por favor, que además había mapas que sí. mostraba la heterogeneidad espacial que pudiera haber, o sea que es que a la hora de tomar conclusiones, como te referías a una zona u otra, pues quería saber. Sí. No, y te doy toda la razón que seguramente en concreto Huelva quizá hubiera sido más razonable simplemente no incluirla en ninguna de las zonas. A ver, al final un poco el objetivo de esta charla, yo que espero no haber aburrido mucho con detalles técnicos, quería sobre todo mostrar que realmente hay muchas herramientas estadísticas que pueden ayudar a dar respuesta a preguntas de interés en el clima y desde mi grupo siempre intentamos que realmente al final para resolver este tipo de datos hacen falta colaboraciones, tanto de climatólogos que ayuden en la parte de clima, como de estadísticos que ayuden en la parte de estadística. Realmente es un problema multidisciplinar y cada uno aportamos nuestro conocimiento. No cabe duda, al menos por parte de los físicos, que trabajamos también en clima, siempre se ha considerado que la colaboración matemática es absolutamente imprescindible. También aplicamos, evidentemente, test de tanto paramétricos, es decir, tipo estándar, como los no paramétricos y evidentemente la ayuda de un experto matemático que te deje bien las cosas claras de qué cosas se deben aplicar y no, porque no se puede aplicar cualquier test, es fundamental. Así que a mí no me has tenido que convencer, yo estaba convencida de que hay que contar con vosotros. Gracias de nuevo. Sí, pero también en la otra dirección, muchas veces a nosotros decimos, bueno, pues ya llevamos muchos años trabajando en clima, ya sabemos un poco y luego nos damos cuenta de que no, que realmente también necesitamos apoyo del otro campo. Muy bien. Paso a David Quintero. Adelante, David. Hola, muchas gracias por la presentación. Y nada, me gustaría probar la librería. Yo trabajo aquí en EMET en Canarias y querría preguntarte únicamente la parte segunda de la charla, digamos, toda la que era la parte espacial de los que metías el proceso gaussiano y demás. Eso entiendo que no está en esta librería, ¿no? No. Vale. No está en Recortes. Pero sí que estamos en proceso. De hecho, hay una la parte de Recos todavía no está implementada, pero sí que hay una librería en GitHub, que no está todavía en CRAN porque estamos todavía trabajando en ella, que permite el ajuste de modelos espaciotemporales para medias de temperatura y también para cuantiles. Un poco volviendo a lo que decía antes Rafael, que también otra posibilidad de trabajar con extremos es modelizar, en lugar de la media, cuantiles altos de la distribución. Y también es algo en lo que hemos trabajado. Entonces, hay una librería preliminar, como te digo, está en GitHub. No me acuerdo ahora. Si me escribes a mi correo, te puedo enviar la dirección de GitHub. Ya te digo, es más preliminar. También, así como he dicho que Recortes realmente yo creo que es de utilización muy sencilla. Claro, cuando te metes en modelización, no solo la programación, también el uso es más complejo y en concreto los modelos espaciotemporales pues no son sencillos. Pero naturalmente, si estás interesado, escríbeme y también lo puedes buscar, es que no me voy a acordar de los nombres, pero si buscas... No, bueno, sí, vale, yo te escribo. Sí, estoy interesado, o sea, no es que me urja ni nada de eso, pero la curiosidad es que vi una vez que se había usado un proceso gaussiano
bueno, con una de extremos, o sea, con una generalizada de extremos en que calculaban periodos de retorno para un área, teniendo datos pues solo de determinados puntos. Entonces utilizaban la distribución generalizada de extremos con un proceso gaussiano. Lo miré, me llamó mucho la atención, luego no lo he usado aquí todavía, pero bueno, por saber más herramientas y si, hombre, si en un momento dado yo te escribo, pero vamos, cuando esté más desarrollada seguramente sería cuando la usase yo, seguramente. Sí, perfecto. Ya te digo, en concreto los modelos de cuantiles sí que están ya, los de las medias y los de los cuantiles están implementados. Entonces, escríbeme y te envío la referencia. Nosotros al revés, encantados de que la gente la utilice, porque también ese uso, sobre todo cuando está todavía en proceso de desarrollo, pues el que nos enviéis información de esto me ha dado un problema o esto no funciona o aquí no se entiende bien lo que hay que hacer, pues nos es de gran ayuda también. Vale, muchas gracias, sí. Okay. Muy bien. Yo, bueno, tenía una pequeña curiosidad, ahora que no veo ninguna pregunta, pero bueno, que es fácil. En cuanto al periodo que habéis elegido de años, si entiendo bien, entonces empezasteis en el 61, ¿no? Habéis cogido 60 años hasta el 2020, ¿no? Más o menos 60 años. Sí. ¿Y habéis considerado o habéis hecho un estudio cambiando, o sea, porque sí que sabemos por las tendencias globales de temperatura en España, que coinciden además con las del hemisferio norte y tal, que en los años 60, a principios de los 70, fueron, digamos, que hubo una bajada importante. Luego, eso ha acentuado a partir de los mediados de los 70, ha acentuado en general el crecimiento, o sea, la tendencia creciente de las temperaturas medias, hablo en general, al principio, digamos, desde el 75 hasta el 80-90, luego la cosa en general se ha ralentizado algo, aunque luego ahora en los últimos 15 años, 10, vuelve a subir. O sea, que hay una estructura ahí y como tú sabes perfectamente, como los récords son tan delicados en el sentido de que basta a lo mejor que haya un récord fuerte al principio y ahí eso sí que ejerce un efecto sombra porque sí puede afectar muchísimo o viceversa. Era simplemente la posibilidad de empezar, por ejemplo, en el 80 o a lo mejor, como has hablado mucho de la necesidad de suficiente tamaño de muestra para tener potencia en los test, si ese es un tema, si puedes comentar eso. Gracias. Tienes toda la razón. De hecho, una cosa que hay que tener en cuenta cuando haces análisis de récords, sobre todo en la parte de contrastes, porque en los modelos sí que se tiene en cuenta, es que efectivamente, claro, las propiedades de los récords cambian dependiendo de que empieces en un año o que empieces después, y efectivamente son sensibles a eso. En esa línea estamos trabajando ahora en aplicar los récords a series centenarias. Creo que son como 7 u 8 series centenarias que están disponibles, más o menos con una calidad aceptable. Y estamos precisamente, no te puedo adelantar resultados porque estamos todavía preliminar, pero efectivamente es una pregunta que nos surgía, decir, que va a haber un efecto, es claro, pero ¿hay un efecto relevante que te lleve a rechazar o no rechazar dependiendo en qué fecha empieces? Yo, de una forma un poco intuitiva, pero yo diría que el efecto en los últimos años, como decíamos también antes, es tan fuerte que incluso que desde luego aunque empecemos en los años 80 o así, a pesar de que, claro, al trabajar con menos datos siempre la potencia es más pequeña, pero yo estoy bastante segura que no exactamente iguales los resultados, pero en muchas de las localidades seguiríamos teniendo... Estoy de acuerdo que cualitativamente va a ser casi seguro así. Pero bueno, habría que ver con los récords, que son a veces, como sabes, tan sensibles a veces en eso, ¿no? Porque yo también cuando he trabajado con récords te das cuenta de eso, ¿no? Los récords son, pues eso, son objetos extraños, por eso llaman la atención y tal, aunque ahora la llamen cada vez menos porque hay más, pero bueno, con todo son objetos peculiares, delicados, ¿no? Y será interesante lo de las series centenarias. El hecho de utilizar la serie climatológica de referencia 91-2020 y que se estén
se esté por encima de los valores medios con esa serie, eso es significativo, evidentemente. Claro, y que no estemos utilizando la 6190 o la 712000, ¿no? O sea, cuanto más cercana es la serie, más significativo es el que se estén batiendo récords, digo yo, está claro, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que los récords... Bueno, los récords son récords, ya lo sé, sí, claro. Efectivamente, es más los récords son récords independientemente de la serie, ¿no? La claro, probabilidad aquí disminuye no me refería ya quizá a los récords, sino al hecho de que estés por encima del valor medio, normalmente, cuando la serie es la 91-2020 en vez de la 61-90, por ejemplo. Eso está claro, ¿no? Sí, que también, bueno, es que todos los análisis estadísticos, claro, son formas muy condensadas de poner probabilidades, pero a veces también hay que tener en cuenta que incluso con clima estacionario, no hablo de temperaturas, que es bastante evidente que hay unas tendencias muy fuertes, pero pensemos en precipitación o variables que tal, incluso en series estacionarias hay una probabilidad no nula que va decreciendo muy lentamente. Es 1 partido por t, pero 1 partido por t decrece pues, muy lentamente, o sea que aunque... va decreciendo, pero quiero decir, cuando calculas probabilidades de que se te dé un récord, por ejemplo, entre el valor 100 y el 130, pues sí, eso es bastante menor que entre el valor 50 y el 80, pero tampoco astronómicamente menor. En serie estable, o sea, que los récords siempre se van a producir incluso en una serie estable. Con menor frecuencia, pero van a seguir produciendo ese récord. En temperatura es verdad que las tendencias, y esto lo corrobora, lo hagas con extremo, lo hagas con valores medios, lo hagas con superaciones de umbrales, las tendencias que hemos visto, sobre todo a partir... Pero es cierto que si uno va a series centenarias, la cosa se modera un poquito porque hay años por ahí, si empieza desde el 40 o probablemente tal, ahí ya las tendencias, bueno, se ve la bajada de los 60, en fin, aunque subió la temperatura media, hablo en general, ¿no? Un poco entre mediados de los 30 hasta los 60 subió, pero lentamente, prácticamente que casi no tiene significación, pero luego hubo una bajada importante debido a causas de variabilidad natural, evidentemente no tienen que ver, y esos 15 años bajaron. Entonces, si se empieza justo en el 61, quiero decir, justo ahí estás pillando unos 15 años al principio, 20, o sea, pillas primero para abajo y luego remonta, crece con mucha fuerza. Eso también lo sabemos los climatólogos y por eso conviene, bueno, por lo menos ser consciente, ¿no? de esa problemática. Bueno, pues muy bien, yo creo que es que estamos fuera de tiempo, porque yo por mí seguiría contando con una invitada, además, con este nivel y tal, y es un tema que a mí también me apasiona, pero tenemos que cortar. Ya en otra ocasión yo creo que intentaremos volver a... Sí, seguimos en contacto. Más, te dejaremos descansar, pero no nos olvidamos. Y a todos los asistentes, muchas gracias por la atención, a los que habéis participado con preguntas. Y nada, convocar como siempre a la próxima edición del Aula Moral, que se anunciará oportunamente con los cauces habituales a través de la página web y demás. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós, saludos. Adiós.